Muchas gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y conoceremos juntos la medicina ortomolecular. ¿En qué consiste? Pues Florentino Leonor nos lo va a contar todo, ¿no es así, mi querido Florentino? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes, Gil. Oye, pues la verdad es Igualmente, que me llama mucho la atención este término, medicina ortomolecular. Nunca la había escuchado, ¿eh? sí, prácticamente es una terapéutica ortomolecular. Le han llamado medicina ortomolecular porque así la acuñó el doctor Linus Pauling. Linus Pauling es el creador de la ortomolecular. ¿Por qué se le ocurrió al doctor Linus Pauling ponerle ortomolecular? Orto del griego correcto, la molécula correcta para el buen funcionamiento celular. Esto quiere decir que cuando nosotros damos la molécula correcta, va a funcionar perfectamente bien la célula, porque la terapéutica ortomolecular va a trabajar a nivel celular. Cuando nosotros damos, son 40 sustancias que se conocen como esenciales, es decir, que las necesitamos a fuerza porque el cuerpo no las puede producir, por lo tanto son esenciales. Entonces, Linus Pauling dice que no existen enfermedades, sino carencia de nutrientes. Cuando nosotros empezamos a tener carencia de nutrientes, aparece la enfermedad. Para eso, Linus Pauling se dio cuenta porque a los 40 años, estamos hablando de 1950, a los 40 años le diagnostican enfermedad de Bright. Hace años se le conocía, hace décadas se le conocía la enfermedad de Bright. Hoy sabemos que es la insuficiencia renal crónica. Entonces, imagínate, él presenta insuficiencia renal a los 40, a los 45, cáncer de próstata. Entonces decimos, pues una persona con cáncer de próstata y con insuficiencia renal va a morir pronto. Murió a los 93 años, el 29 de agosto de 1993. Entonces, prácticamente no murió ni de insuficiencia renal ni de cáncer de próstata. Murió por edad, por edad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la ortomolecular es tan importante? Porque cuando tenemos carencia de nutrientes, aparece la enfermedad. En el siglo pasado, los médicos eran muy observadores y entonces enfermedades que se consideraban y que son consideradas graves, pues no son más que enfermedades por carencia de algunos nutrientes. Por ejemplo, algunos, nomás por mencionar algunos, la pelagra. La pelagra es una enfermedad que afecta a la piel. La ha llamado la enfermedad de las 3 Ds: D, dermatitis, demencia y diarreas. Entonces, cuando se presenta la pelagra, la piel se pone como si tuvieran una especie como de una enfermedad grave de la piel que le conocían como lepra. Y entonces se dieron cuenta que esa enfermedad era carente de una sola vitamina, la vitamina B3. Cuando se da la vitamina B3 o su homónimo, un aminoácido, desaparece esta enfermedad tan grave. Y todo lo relacionado, por ejemplo, las diarreas, tú das vitamina B3, mejoran las diarreas crónicas. Si tiene un paciente con depresión, más que demencia, se acuñó como demencia, pero es depresión. Cuando damos vitamina B3, mejora la depresión y pues todas las enfermedades para Linus Pauling era una carencia de vitaminas, minerales, aminoácidos y grasa esencial, los famosos omega. El término se escuchó por primera vez en 1968, una publicación de la Journal de Ciencias, aparece ya el término de ortomolecular, y así se quedó como medicina ortomolecular. Linus Pauling tenía muy buenos alumnos, dentro de ellos la mejor alumna, la doctora Teresita Villarreal, Tere Villarreal. Ella fue mi maestra. Cuando yo lo escuché una ocasión que la estaban entrevistando, se me hacía increíble todo lo que decía, que se podían mejorar o revertir la mayoría de las enfermedades solamente dando complementos, porque muchos ocupan el término de suplementos nutrimentales.
No, no son suplementos porque no va a suplir nada. Son complementos. Cuando nosotros no consumimos lo necesario para que funcione la célula, pues entonces vamos a complementar y esos son los complementos nutrimentales. Recuerdo que en alguna ocasión tú me platicabas sobre esta forma de tomar vitaminas, pero en una cantidad que podríamos decir es más fuerte de lo normal. ¿Es parte de este proceso? Exacto. Para la ortomolecular se usan complementos en megadosis. ¿Por qué en megadosis? Porque la carencia de vitaminas, de minerales, de ácidos grasos, de proteína, pues no es de la noche a la mañana. El paciente, por ejemplo, un vegano, vamos a poner el ejemplo de un vegano que no consume nada de carne. Por lo consiguiente, va a tener carencias del complejo B, porque el complejo B normalmente en abundancia se encuentra en la carne. Entonces, un vegano que no consume carne, pues va a tener deficiencias del complejo B. Entonces, a esos pacientes tenemos que darle complejo B en dosis altas. ¿Por qué? Porque pasaron décadas en que no lo consumieron. Otro que es muy frecuente, los que no consumen pescado, principalmente los de agua fría, como el salmón, como ¿cómo se llama? Todos los pescados de agua fría. Hay mucha gente que no consume el pescado. Cualquier tipo de pescado tiene omega 3. Entonces, cuando hay un dolor, suena increíble, el simple hecho de dar dosis altas de omega 3 va a empezar a mejorar esas dolencias crónicas. Aquí lo increíble de la ortomolecular es que cuando nosotros llenamos esa deficiencia de complementos, ya sean vitaminas, minerales, grasa esencial, proteína, desaparece el problema. Esto quiere decir que la ortomolecular es correctiva, pero también es preventiva. Hoy día la dieta, todo está basado en la dieta. Hoy día la dieta es pésima. La mayoría de la gente consume pues, carbohidratos que no debemos de consumir en cantidades exageradas. Por ejemplo, las harinas, los azúcares, los refrescos, que son carbohidratos que el organismo no los puede metabolizar rápido, sino los va metabolizando lentamente y ese carbohidrato que son de alta energía, pues va a subir la glucosa, va a subir la insulina y va a haber un desajuste metabólico severo y el paciente va a terminar con una enfermedad, ponle el nombre que quieras, podría ser la diabetes, podría ser dislipidemias, es decir, triglicéridos, colesterol alto, puede ser obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros detectamos una deficiencia de X vitamina, de X mineral, lo damos y el paciente empieza a mejorar. Ahora aquí, la terapéutica ortomolecular no es como nuestra bendita medicina de patente, que tienes un dolor y tú das un analgésico, das un antiinflamatorio a la hora ya se te quitó. Aquí no sucede así. Aquí es lento pero seguro. Entonces, cuando un paciente tiene un problema crónico, pues un paciente crónico quiere decir que lleva años. Por lo tanto, la complementación debe ser por mucho tiempo, pero al final del tratamiento, el paciente empieza a mejorar de lo que no te imaginas, incluso de enfermedades autoinmunes. Existe una enfermedad autoinmune, por mencionar una solamente, son varias. Por ejemplo, el paciente que tiene esclerosis múltiple. El paciente con esclerosis múltiple empieza a tener problemas de caminar, empieza a perder la fuerza de los músculos, de los tendones, se empieza a debilitar y es falta de una sola vitamina. Cuando nosotros le damos esa vitamina a dosis altas, el paciente se recupera. Incluso hemos tenido pacientes que ya perdieron la vista y empezamos a dar esta vitamina a dosis altas hasta recupera la vista. Sabemos que es una enfermedad de desmielinización, es decir, que lo que cubre a los nervios se llama mielina.
Son como los cables de luz, un ejemplo, los cables de luz, para que no haya cortos, deben de estar bien el plastiquito en donde viene cubierto ese cable. Entonces, si tú lo aíslas, le pones un aislante, deja de hacer cortos. Por lo mismo sucede en este tipo de enfermedad que es una desmielinización severa. Cuando nosotros le damos los nutrientes necesarios, esta vitamina y otras vitaminas se empieza a remielinizar y el paciente en unos 6, 8, un año se recupera. Es increíble cómo hasta la vista recupera el paciente. Una pregunta, en este tratamiento que nos dices, por ejemplo, estas megadosis, ¿es algo ya permanente o llega un momento en el que en el tratamiento ya se puede volver a una dosis normal o eliminar el complemento? Muy buena pregunta. Siempre se inician con megadosis. Una vez que ya tenemos restablecida la salud del paciente, pues ya se le bajan las dosis. En el caso de que estamos hablando que son sustancias esenciales, pues la debemos de consumir toda la vida. Hablando, por ejemplo, de la vitamina C, el primate, y nosotros encaminamos a los primates, el primate es el que el dedo pulgar lo puede meter hacia la zona de la palma, ese es un primate. Los primates no pueden de alguna manera producir la vitamina C, entonces se convierte en una vitamina esencial. Quiere decir que la tenemos que meter a fuerza. Es como la gasolina para el coche. La gasolina para un coche, para que camine, pues es esencial. Si tú no le metes gasolina, pues no va a caminar. Entonces, si nosotros no le metemos ácido ascórbico, pues vamos a tener carencia de esa vitamina y vamos a tener enfermedades relacionadas a la carencia de esa vitamina. Y que no te imaginas cuántas enfermedades son carentes de vitamina C. Un ejemplo solamente. En 1738, un médico de la naval inglesa, el doctor James Lims, descubre la enfermedad que se llama escorbuto. Y el escorbuto son pacientes que caminan poquito, se agitan. Pacientes que se dematizan de los miembros inferiores, es decir, que tienen bien hinchadas las piernas. Esa hinchazón puede llegar hasta la zona alta del cuerpo. Cuando eso sucede, pues ya estamos hablando de un problema cardiovascular. Cuando nosotros le damos esta simple vitamina C, empieza a mejorar, se empieza a deshinchar, el corazón empieza a mejorar. En esa época estamos hablando de hace 3 siglos, le llamaban el asma de los marineros. Solamente dando la vitamina C, el corazón se empieza a recuperar. Por ahí hay un premio Nobel, el doctor Luis J. Ignarro, que le dieron el premio Nobel en 1984. No más infartos. Y en el protocolo de tratamiento aparece la vitamina C a dosis altas. Hace 2 años, en 1922, el 17 de marzo, se presentan en Massachusetts los mejores cardiólogos del mundo y los norcoreanos presentan un estudio para los pacientes con problema cardíaco. No menciona el estudio qué tipo de problema cardíaco, pero dando vitaminas, en su protocolo era de dar vitamina C a dosis alta y los resultados fueron maravillosos. Tampoco menciona cómo fue ese resultado, pero el simple hecho de decir que los resultados fueron muy benéficos, pues hombre, ya tenemos un premio Nobel, ya tenemos el antecedente de James Lind. El problema es que pues en el movimiento médico generalmente no gusta mandar vitaminas, porque dicen, bueno, pues las vitaminas las vas a orinar. Pues claro, porque las vitaminas del complejo son hidrosolubles, por lo consiguiente, pues se van a orinar. Pero si nosotros damos las vitaminas, las liposolubles, las AD, pues no las vamos a orinar porque se van a metabolizar en el hígado, que son liposolubles. Entonces, cada una de las vitaminas son diferentes. Cada paciente tiene su deficiencia de vitaminas. Generalmente yo tengo un protocolo que le damos a todos casi lo mismo, pero le damos más
de la carencia que el paciente tiene. Por ejemplo, si vamos a manejar la vitamina D, pues se manda a hacer un estudio de vitamina D, porque no nada más se da por dar las vitaminas, también tenemos que tener la conciencia de que lo que vamos a dar es lo correcto. De allí, ortomolecular. Entonces se manda a hacer el estudio de una cuantificación de vitaminas D, porque por ejemplo la vitamina D no nomás es una, son varias. Es el calciferol, el colocalciferol, el ergocalciferol, el hidroferol. Entonces ya no es una vitamina, pero todos los encierran en una. Entonces ya nos dice el laboratorio qué tanto le falta, cuánto tiene de deficiencia, y nosotros ya podemos dar la vitamina D con toda la tranquilidad del mundo. Hablando de esta Bien. bendita vitamina, ahora que fue lo de la pandemia, pues mucha gente no salía. La vitamina D la vamos a producir gracias al sol. Cuando nosotros nos estamos asoleando, estamos produciendo vitamina D. Entonces se dieron cuenta que muchos pacientes que tenían muchos problemas empezaron a investigar cuál era la causa. ¿Y la causa cuál crees que fue? Deficiencia de La falta del vitamina sol, D. sí, claro. Entonces empezaron a dar vitamina D. En España están haciendo un estudio que ya lleva casi una década, y entonces están manejando una sustancia que se llama hidroferol, y ese hidroferol lo podemos dar por meses, por año, porque ese estudio está corriendo desde hace una década y se sigue dando y no tienen problemas, porque el problema de las vitaminas liposolubles, la SAD, la A, la D, la K, son liposolubles, no las podemos dar por mucho tiempo. En el caso de esta, es de las más estudiadas, pues la podemos dar por mucho tiempo. Muy bien. Oye, pues la verdad, un tema interesante y apasionante, Florentino, como siempre. Muchas gracias por esta información. Y si queremos consultarte, ¿dónde te encontramos? Estamos en la 24 Sur 1905, frente al Parque Ecológico. En redes, en Facebook, Consultorio de Enfermedades Crónicas, y por supuesto contigo, que siempre subes las entrevistas, pues ahí nos pueden localizar. Me parece muy bien. Te mando un abrazo, Florentino, que estés muy bien. Gracias, Nosotros suerte. nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.